Saludos amigos, buenas noches. Como todos los domingos a las 8 de la noche, para la redundancia, llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos una entrevista con alguien que yo respeto, admiro, quiero por muchas cualidades, las cuales si la fuera a enumerar, pasaríamos muchos minutos hablando sobre la vida de nuestro invitado especial. Un hombre respetuoso, un hombre que yo quiero, respeto, admiro por su mayúsculo don de gente. Hablamos del licenciado Rafael Chalhut Mejía. Lo hemos invitado porque hay dos temas fundamentales que hay que abordar. Usted tiene experiencia o capacidad para hacerlo. La situación dominico-haitiana, desde su punto de vista, ¿qué usted opina? Gracias, querido amigo Hercilio Veloz, quien se siente honrado, distinguido siempre y muy a gusto, soy yo. No me robe mis ideas, soy yo. Usted sabe que esta es una amistad larga, una amistad sana. Bien fundada. Bien fundada, a la que yo he querido, siempre he procurado ser digno de ella. Y entonces cuando vengo aquí me siento, yo se lo dije fuera del aire, usted me dijo, pero usted es el invitado. Digo, no, cuando yo vengo al Pueblo Cuestiona, soy tan dueño de casa como es usted. Claro. Entonces a veces cuando hay esa relación tan cercana, de tanto afecto, uno se hace a veces hasta difícil manejar el asunto profesional, pero de eso se trata, en eso estamos. Yo creo que esa situación de Haití es una situación muy difícil para la República Dominicana. No tanto como para los haitianos, porque la verdad es que en ausencia de alguna institución organizada en Haití y como a consecuencia de ese vacío de instituciones, de orden, de institucionalidad, ha ido creciendo la fuerza cada vez más incontrolable de estas bandas. Esa es una situación a la que por ahora yo no le veo solución por parte del propio pueblo haitiano. Pienso, como se ha dicho muchas veces, que la solidaridad internacional debe acudir en auxilio del pueblo haitiano, respetándole sus derechos, su soberanía, su autodeterminación y la facultad que por sí mismo tiene de labrar su propio destino. Pero la verdad es que no soy muy optimista sobre esas cosas. Y entonces la República Dominicana, hermana siamés de Haití, tiene que sentir inevitablemente la consecuencia de lo que está pasando en esa hermana tierra, en ese hermano pueblo. Pienso que también debe tratar ese problema desde un punto de vista soberano, solidario, como ha sido siempre el pueblo dominicano con Haití, pero desde un manejo muy delicado a ese asunto, porque tiene que conservarse la buena vecindad y al mismo tiempo conservarse la soberanía, la integridad territorial y la facultad que tiene el pueblo tienen el pueblo y el Estado dominicano de aplicar sus propias leyes. Sí, comparto tu posición. Hay otro tema que yo sé que usted lo domina muy bien y es el Medio Oriente. Situación actual en estos momentos. ¿Qué usted cree que va a hacer Israel contra sus adversarios? Lo que Israel siempre ha hecho, pero pienso que esta vez con mucho más dureza y mucho más crueldad que antes. Fíjese, Hercilio, se discute quién llegó primero, quién fue primero, si el huevo o la gallina,
si la tierra en un principio perteneció a Israel o perteneció a los palestinos. Pero yo pienso que esa es una discusión sin solución, muy larga, insalvable, y que lo más prudente, lo más práctico, es irse a un origen mucho menos remoto. En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió la fundación del Estado de Israel. Esa resolución se aplicó en 1948 y con el apoyo de Norteamérica, de Inglaterra y otros países de Occidente, se creó un Estado, el Estado de Israel, regido por una actitud expansionista. Un Estado practicante del despojo, de la violencia brutal contra sus vecinos, especialmente contra los pueblos árabes, y comenzó a ensanchar sus fronteras a costa del territorio ajeno. A lo largo del tiempo, Israel ha detentado, sin pertenecerle, las alturas del Golán de Siria, la península del Sinaí, territorio egipcio, parte de Jordania, y así sucesivamente, sin contar con que desde que se instaló hizo tablas rasas, se llevó de paro una parte de la resolución que decidió su creación como Estado, que era que en ese territorio en el que se debatían o coexistían, o no coexistían, sino que estaban ahí israelitas y palestinos, los palestinos también iban a tener su propio Estado. Israel respetó eso, expulsó a los palestinos, lo fue sacando de su propia tierra. La resolución contemplaba que la parte oriental de Jerusalén era de los palestinos. Israel violentó eso también, que en aquella... Eso fue con Ben Gurión. Con Ben Gurión. Y todo lo que le han sucedido hasta este de ahora, que es un practicante también de esos métodos que estamos viendo en la Franja de Gaza. Entonces, eso no podía pasar sin una resistencia como la que ha tenido que enfrentar de parte del pueblo palestino, que lucha por reconquistar su tierra, por reconquistar su patria, por fundar su propio Estado como lo tiene Israel. Y a lo largo de los años, de casi 80 años, ahí ha habido una guerra incesante. A veces hay un Estado, ni guerra ni paz, pero violencia. Yo visité a Israel en el año 84. Sí. Y nos dijo el edecán nuestro, Sí, de que habían tenido más de 50 guerras. 50 guerras, ¿no? Y tienen, constantemente viven en guerra. Entonces, ¿qué ocurre? Con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente, ha construido la maquinaria militar más poderosa de toda esa región, con una habilidad y una capacidad. No, hay una alianza con los Estados Unidos. Claro, pero el secretario de Estado Kissinger era judío, y el secretario de Estado actual, Blinken, creo que se llama así, es judío, hijo de una familia de judías, de esas que murieron en lo que ellos llaman el Holocausto. Entonces ese poder judío internacional se ha volcado en auxilio de ese Estado, y ahí hay una maquinaria militar terrible. Yo no tengo ninguna media tinta en decir que respaldo la lucha del pueblo palestino, que condeno los métodos y las acciones del Estado sionista de Israel, aunque eso no me hace necesariamente solidario con cualquier grupo que lamentablemente no se diferencia en sus métodos de Israel y cometa algunas actividades que lo que han servido es para darle el pretexto que esa maquinaria de Israel necesitaba para hacer lo que está haciendo en Gaza. En Gaza hay 1 millón de niños, y de esos
y esos niños sufren los bombardeos. El saldo de niños muertos, niños, no estoy hablando de los 7.000 civiles que mal contados se dice que han muerto bajo la ruina de los edificios que las bombas destruyen, sino de niños que sufren esos ataques a los ojos del mundo, viendo uno entonces la inactividad de lo que se llama la comunidad internacional frente a todo esto. Y ya yendo concretamente a su pregunta, ¿qué va a pasar? Eso es difícil predecirlo, porque aunque Estados Unidos ha desplazado una flota poderosísima a los mares cercanos a esa región y al mar territorial del propio Israel, y se habla de que va a desembarcar tropas con fines humanitarios como los desembarcaron aquí en el 65, lucha porque no se propague la tierra a otras regiones. Ellos quieren amedrentar a Irán y a esos otros países para que no acudan en ayuda de los grupos como Hamas y Hezbollah que operan en el sur del Líbano. A pesar de todo eso, no se sabe hasta dónde puede llegar este conflicto. Lo que sí hay ahí es un drama humano desgarrador, una inclemencia condenable con estos bombardeos, incluyendo un hospital que, aunque ellos han tratado de decir que fue un cohete con una puntería fallida que disparó Hamas. Fue equivocado. Sí, que no, ellos dicen que Hamas disparó un misil hacia la zona de Israel que falló en la puntería y cayó sobre el hospital. Pero el hecho cierto es que Hamas no tiene misiles, sino cohetes. Y que con esa capacidad de destruir un edificio como ese, solo Israel lo tiene. Esos movimientos guerrilleros no tienen artefactos capaces de provocar una destrucción así. Lo que pasa es que son 700 muertos solo en esa operación. Y el gobierno sionista de Israel no quiere cargar con la responsabilidad que le concierne por un hecho así y por los otros que están sucediendo, porque le desplaza a la gente hacia el sur. Váyase de la franja norte de Gaza, que es una zona de 40 kilómetros de largo y 10 de ancho nada más. Es un barrio de aquí y ahí hay 2 millones de personas. 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y entonces, casi 2 millones. Entonces dice a la gente que se desplace hacia el sur, pero en el sur siguen los bombardeos. Entonces una cosa... Y la parte del sur realmente... la franja de Gaza. La franja de Gaza. Sí. ¿Qué salida usted vislumbra que se puede dar a eso? Es impredecible, porque es que parece ser que el Estado de Israel tiene la determinación de barrer todo eso. Y entonces lo grave es que esa población, esa masa humana, tiene la única puerta de salida hacia el exterior, porque son 6 o 7 puertas. La franja de Gaza es una cárcel, sí. Está rodeado con una muralla que solo le queda el mar a sus espaldas. El mar está bloqueado en tiempo de paz por Israel o de relativa calma, y los pescadores de Gaza solo pueden retirarse, creo que 2.000 metros fuera de la costa o 3.000, y entonces ahora está herméticamente cerrada. Las 6 puertas restantes salen a Israel y la que sale a Egipto también está cerrada, porque dice Egipto: yo no puedo darle alojamiento súbitamente a una masa humana tan grande como la de la franja de Gaza. Entonces ese es un drama, definitivamente. Yo pienso... ¿Qué usted piensa, cómo usted piensa sobre el papel juzgado en este momento de las Naciones Unidas? Israel se ha burlado de las Naciones Unidas. Eso es un instrumento inservible, porque la primera resolución del 48,
que ordenaba crear 2 estados, se la llevó de paro desde su misma fundación. Y no hay resoluciones que Estados Unidos en el Consejo de Seguridad bloquea y resoluciones que se aprueban que Israel no le hace caso. El señor Guterres, el secretario general de la ONU, dijo algo en una reunión y el embajador de Israel ante las Naciones Unidas se lo tragó a los ojos del mundo ahí, y ahora anda temblando y con vacilaciones el secretario general. Entonces las Naciones Unidas no tienen ninguna significación para ese Estado, pues un Estado violento, un Estado irrespetuoso de todos los tratados, de todas las resoluciones, las desacata todas, cuando le da la gana hacerlo. Entonces, con el respaldo que tiene de Inglaterra y Estados Unidos y de Francia y todos esos grandes países, Israel está envalentonado, y mucho más ahora, después de este ataque del 7 de octubre, que se ha sentido el agredido, con un poder mediático tan grande que hace que cualquiera crea que los negros es blanco y los blancos es negro. Hay quienes dicen que pudiera convertirse en una tercera guerra mundial. No se sabe hasta dónde llegue, eso no se sabe, porque es que eso es un volcán, esa es una zona estratégica y con un arsenal de armas, porque esos son países muy bien armados todos. Israel lo supera, pero ahí está Irán, que tiene la bomba atómica, por ejemplo, a citarle un caso. Uh-huh. Ahí está Siria, que aunque es un país más pequeño, aún más grande que Israel, pero un país con mucha experiencia de guerra. Egipto son 100 millones de habitantes y un estado muy poderoso, que aunque no está en actitud de guerra, pero yo supongo que por flojo que sean los gobernantes de algunos de esos países, ante el ultraje a su territorio, ante las agresiones que puedan cometerse contra ellos, tendrán que reaccionar. Entonces eso no se sabe dónde vaya a parar, porque el asunto es que el primer ministro Netanyahu estaba en el suelo y necesita un conflicto así para ser seguro, para que en nombre, resurgir. Exacto, para que en nombre de la defensa de la patria, todo el mundo cierre fila junto a él. Entonces él está tratando de resolver su propio conflicto interno, además tiene unas acusaciones de corrupción que pesan mucho, Netanyahu, y él quiere, su tendencia es, o lo que se nota es que él quiere resolver la crisis interna de su gobierno, creando un conflicto en el exterior que obligue hasta él formó un gobierno de unidad nacional después de que se inició esta parte de la guerra. Entonces, hasta dónde esto va a llegar es difícil preverlo, y menos para una gente aquí que apenas conoce algunas cosas de las que están pasando ahí en esa zona. Bueno, parece que no se conoce todo. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Continuamos, amigos. Si alguien le ha quedado sobre el análisis que está haciendo de Israel y sus vecinos, continúe usted. Bueno, reiterar mi solidaridad con el pueblo palestino. Pienso que tiene en su contra no solo este enemigo poderoso y despiadado, no solo a las grandes potencias de Occidente, sino la tremenda división que el movimiento de resistencia a Israel tiene, porque eso hay que decirlo también, esos árabes no se unen. En la otra zona, que es Cisjordania, donde funciona un gobierno presidido por alguien que estuvo aquí en el Palacio Nacional. ¿Ah, sí? Mahmoud Abbas. Sí. Mahmoud Abbas. Sí, señor. Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene en las Naciones Unidas el reconocimiento de miembro observador. En esa franja, en esa parte de la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza es los palestinos tienen 2 bolsones, vamos a decir, de tierra. Cisjordania, que es más grande,
y la Franja de Gaza, que es más pequeña. En la Franja de Gaza gobierna Hamas, ese movimiento con tintes religiosos que hay ahí. Y en Cisjordania gobierna Mahmoud Abbas. Ahí en Cisjordania, esa es otra cárcel. Esa es otra cárcel. En Cisjordania solamente deben haber como 40 o 50 organizaciones con el mismo fin. Yo no sé por qué ante un enemigo tan poderoso y ante una urbe se disgregan tanto, pelean tanto entre ellos mismos, se dividen tanto. Lo que está gobernando es una parte de aquella antigua OLP, Organización de Liberación. la OLP. La OLP, que era dirigida por Yasser Arafat. A la muerte de Arafat, la OLP se divide y, fomentada por los propios israelitas, se divide y se crea Hamas. Es una criatura de ellos, de Israel y de Estados Unidos, que para debilitar al Fatah, que era la de Arafat, le provocan esa escisión. Le pasó como con Osama Bin Laden, que lo crearon para combatir Al Qaeda a los ocupantes soviéticos, y después se le fue de la mano y entonces tuvieron que matar su propia criatura. Eso sucede con Hamas. Entonces, aunque existe esa representación del pueblo palestino en Cisjordania, hay una división enorme. Entonces yo pienso que ese es uno de los aliados indirectos que los enemigos del pueblo palestino han tenido. Hay que pensar que la bomba atómica está por ahí. En Irán. En Irán. Israel la tiene también. Bueno. Porque Irak montó unos laboratorios de energía atómica. Parece que cuando Saddam Hussein querían hacer su propia bomba atómica, que se está convirtiendo en una especie de escopeta chilena, de esa que andan en los barrios aquí, Israel lo primero que hizo fue que bombardeó y destruyó ese laboratorio a Irak. Entonces, ellos tienen su propia bomba atómica, Israel, y agallas y crueldad para usarla no le falta. Entonces es un conflicto de unos alcances que uno, desde la desinformación y el aislamiento en este rincón del mundo, aunque el mundo está tan comunicado, a veces no logra entender ni hallarle el hilo, y mucho menos predecir los resultados. Yo solo sé, o el mundo solo sabe, que está habiendo una matanza a la vista de la humanidad que no tiene nada que envidiarle despreciablemente a la que sufrieron los propios judíos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, porque el gueto de Varsovia, que fue una especie de franja de Gaza que los alemanes crearon en Varsovia, donde encerraron a cientos de miles de judíos, eso es la franja de Gaza. Ahí hubo un levantamiento en el gueto de Varsovia y los alemanes barrieron con el gueto de Varsovia casi la totalidad de los hombres, lo mataron a todos. Wow. A las mujeres y a los niños se los llevaron a los campos de concentración a morir en las cámaras de gas. Entonces, que el trato que los nazis le dieron a ellos, estos son los mejores discípulos de los nazis, se lo están aplicando ellos a en el 48. En el 40 y en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, yo pienso que es un deber del mundo, la humanidad más consciente, ponerse de pie y por lo menos manifestarse, decir: te estamos viendo, Israel, te estamos observando, porque esa fue la historia de Alemania. Hubo en una aldea en Checoslovaquia llamada Lidice, en la Segunda Guerra Mundial, un comando mató a un jefe militar alemán, de los alemanes ocupantes.
y el alto mando alemán ordenó borrar del mapa la aldea de Lídice. Entonces envió las tropas del ejército alemán, rodearon la aldea, mataron a todos los varones. Las mujeres la sacaron y la mataron, como en el gueto de Varsovia, a morir a la cámara de gas. Destruyeron la carretera, destruyeron las calles, derrumbaron la casa. ¿Eso fue en qué época? En el 43, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y la fuente de agua, todo, barrieron la aldea de Lídice del mapa, barrida completamente, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista humano. Entonces, yo digo que los mejores discípulos de los alemanes son sus propias víctimas, o una de sus víctimas, que fueron esos judíos que están gobernando en Israel, que hablan tanto de su holocausto y de su martirio, y fue así, es verdad, pero eso no le da ningún derecho a ellos a reeditar esa página ahora, ellos como autores. Es serio el asunto, amigo Ercilio. Bueno, hay que, como dice la gente, cruzar de dedos. Exactamente, cruzarlo, así es. Porque no se sabe qué día, sí, a qué hora sí, pudiera pasar lo peor. Lo peor. Lo que nadie quisiera que llegara. Sí. Pero cuando yo pienso que es una cosa hasta de una solución lógica, Palestina tiene derecho a tener su Estado. Claro. A vivir en su territorio. Yo creo que sí, que Israel tiene derecho a tener su propio Estado. Eso es una realidad ya. Pero que vivan en paz. Cada quien, que vayan a esos templos de Jerusalén, cada uno a una capilla y rece cada quien por su lado. Entonces yo no veo, Israel nunca ha tenido esa actitud, por el contrario, ha sido la actitud de avasallar, de aplastar, de humillar, de matar, y ahí tenemos los resultados. La verdad que la situación mundial en estos momentos... Muy mala. Mucha gente no la ha tomado tan en serio. Así es. Pero es para tomarla en serio. Para tomarla en serio. Eso del Oriente Medio, lo de Ucrania es un pasadía en relación con lo que puede pasar. Una aquí. Fiesta. Una fiesta en relación con... Y mire que es un conflicto gravísimo. Una fiesta que ha repercutido en el mundo entero. De rusos y ucranianos. Sí. Comparado con esto. Así es, así es. Increíble, increíble. Entonces, desde su punto de vista, la posición dominicana, ¿cuál usted cree que debe ser? Ha sido muy lamentable. Lo primero fue que la República Dominicana reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Que eso en esa zona, eso es un conflicto enorme. Ese es un punto de contradicción y de divergencia. Entonces, aunque la resolución de las Naciones Unidas no prevé eso, sino que Israel tenga su capital en Tel Aviv, Israel violentó esa decisión y declaró a Jerusalén como su capital. El gobierno dominicano, junto al de Estados Unidos, lamentablemente apoyó esa decisión. A principio condenó los ataques de Hamas en octubre, y es su derecho, pero yo pienso que el gobierno dominicano debiera tomar en cuenta lo justa que es la causa de los palestinos y mantener una posición lo más ecuánime posible. Yo sé que Israel tiene sus incidencias en todas partes del mundo, comenzando con Estados Unidos, con los bancos y los capitales norteamericanos y los bancos y los capitales ingleses, pero... Sus manos en las grandes empresas de Estados Unidos. Sí, señor, también. Y en el Estado norteamericano también. Comenzando con que el secretario de Estado es judío. Y los judíos
tienen por norma que nazcan donde nazcan, son judíos, primero que otra cosa. En la televisión usted ve muchísima gente hablando un español que usted dice, ¿de dónde es este? Este no es de Israel. Resulta que son judíos que han nacido en el Uruguay, en Argentina, en España, pero son judíos primero que españoles, que argentinos, que uruguayos, y así sucesivamente. Entonces ellos tienen sus influencias aquí, a veces peligrosas, porque Israel, una de las cosas que exporta es seguridad. Claro. Pero en eso de seguridad vienen asesorías a algunas policías como la de Colombia, donde hay un capítulo aparte sobre el papel de agentes de Israel. ¿Ah, sí? Sí, señor, en las actuaciones de los paramilitares colombianos y los crímenes de la policía de Colombia. Entonces, yo sé que ellos aquí tienen sus influencias también, pero pienso que el Estado Dominicano debe ser lo más equilibrado, lo más ecuánime y lo más justo posible ante ese conflicto que al fin y al cabo, o en última instancia, viene siendo un conflicto humano. Ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y el silencio ante esos crímenes es condenable. Claro, condenable. Vamos a República Dominicana. Ay, 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 ay. República Dominicana. Ya estamos prácticamente en elecciones. Sí, sí, en un proceso electoral. Un proceso electoral. Ya sí, estamos prácticamente en campaña. ¿Cómo usted analiza la situación política dominicana en estos momentos de cara al próximo año? A 2 eventos electorales que están aquí ya, sí. Sí, pero eso va a ser después de la pausa. Ah, pues cómo no, cómo no. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honramos con la presencia del licenciado Rafael Chalhut Mejía, historiador, un hombre que habla de todo, responde de todo, porque se ha preparado para eso, tal vez o sin tal vez. ¿Cuántas obras ha escrito usted? Bueno, yo me he pasado la vida haciendo garabatos, Exilio. No, garabato no. Entonces, yo tengo 15 títulos publicados y una obra inédita que espero desde hace un tiempo su publicación. Es la biografía o una reseña biográfica de un importantísimo personaje dominicano, pero tengo que contar con la licencia de la familia. ¿Se puede saber de quién? Fuera de cámara, yo se lo digo. Ah, ok. A usted sí, porque no, Okay. No tengo esa licencia de parte de la familia. Le hice esa pregunta porque Sí. realmente mucha gente ignora de cuál es su trabajo, cómo usted se ha desenvuelto históricamente Así es. con todas esas obras. Bueno, es que a mí no me gusta estar haciendo alarde. Primero. Sí, lo veo con muy poca participación en los medios publicando sus obras. No, además yo no estoy yendo a la televisión, yo estoy aquí porque este es mi programa, este es mi casa. Es suyo. Sí, es suyo. Y yo a usted nunca le digo que no, aunque a veces el compromiso, viajes, aquí en el país, pues yo viajo poco al exterior y obligaciones me lo impiden, pero yo voy poco a la televisión porque me gustaría ir con propuestas de soluciones realmente y de cosas positivas, no solamente a criticar y analizar. Bueno, esta situación nacional. Bueno, y entonces eso de la escritura, yo he escrito bastante. Esos 15 títulos lo he publicado a partir del 1990, es decir, en 33 años. Yo no escribo si no siento la inspiración de escribir. No tengo por norma, bueno, déjame escribir un libro. Había un amigo suyo y amigo mío
que también te lo voy a decir fuera de cámara porque está muerto y debo respetar su memoria y su nombre y su amistad y lo mucho que lo quiero, que a veces se le acababa la compra y la mujer le decía que estaba en mal. Bueno, pues déjame escribir un libro para vendérselo a los amigos. Yo no puedo escribir así. Yo tengo que escribir por inspiración y a veces se me pasan varios años y no publico nada. Pero en los periódicos, especialmente en el día, los viernes, me mantengo con una columna fija y trabajando. Lo que yo no sé es estar tranquilo. Yo no sé sentarme a esperar la muerte, porque pienso que eso de por sí es la muerte. Entonces la situación política, es decir, yo pienso que se van definiendo las cosas. Aquí hay un candidato ya plantado, definido, que es el presidente Abinader, que se decidió al fin y al cabo por aceptar las sugerencias de muchos de sus amigos que le sugirieron que se lanzara en busca de la reelección. Frente a él hay una variedad de fuerzas opositoras, parte de las cuales, las más numerosas, tratan de agruparse en un frente que se llama por el rescate nacional. Yo pienso que las votaciones van a polarizarse entre esas dos fuerzas, el presidente y sus aliados y la oposición agrupada en ese bloque, muy difícil de que marche con coherencia por las dificultades que han tenido entre sí esas tres grandes fuerzas, las rivalidades existentes. Danilo y Leonel acaban de separarse. Entonces, ¿cómo se unifican ahora en un frente? ¿Qué va a ser eso? Y en última instancia, ¿qué le esperaría al país si viene un gobierno con una base política tan dividida y con tres cabezas al mismo tiempo dentro, luchando cada cual por sus propios intereses? Entonces, de todos modos, entre esas dos grandes fuerzas se van a polarizar las votaciones. En ese marco hay agrupaciones, partidos más con una votación menos numerosa que también están luchando, buscando su propio espacio, su propia personalidad y su propia votación. Es el caso del Frente Amplio, que tiene como candidata presidencial a María Teresa Cabrera, que es una figura fresca, refrescante, con la que yo estoy comprometido, y que es un esfuerzo también digno de ponderación y digno de que crezca, porque si algo se necesita aquí es figura fresca, nuevos liderazgos, una renovación del liderazgo político y de la vida política también, porque aquí, aunque la gente a veces no lo percibe, el país no pudo desembarazarse del todo de la vieja cultura trujillista. Y entonces eso sigue pesando. Y ese proceso de democratización, de real transición, de transición hacia una real vida democrática, institucional, que se base todo en la legitimidad, no ha podido lograrse 62 años después de morir Trujillo. Esa vieja cultura está ahí todavía, el caudillismo, el búscame lo mío, el dile al presidente que me dé aquello, que me dé esto. Entonces pienso que es muy bueno que fuerzas nuevas, emergentes, como lo dicen los que saben, con un perfil como el de María Teresa y con una ideología y una línea como la de ella, crezca y se desarrolle. Pienso que es un ensayo que bien vale la pena respaldar. Por lo demás, las elecciones que vienen son municipales. Podrían ser una especie de antesala de lo que va a pasar en mayo, pero hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Y ya puntualmente,
¿Cómo usted analiza el gobierno de Luis Abinader? Bueno, con luces y sombras. Pienso que el gobierno del presidente Abinader en torno a él se ha creado una ambientación distinta a la que nos venía oficiando 20 años después del gobierno de un partido que causó no solo un estancamiento desde el punto de vista institucional, sino una contaminación moral, para decirlo con palabras más elegantes, de la administración pública y de la misma sociedad que había fastidiado a este país, al punto de que la nación o parte del pueblo dominicano tuvo que tirarse a la calle, en medio país, pidiendo que cesara aquel mal que nos estaba carcomiendo, la corrupción, que cesara la impunidad. Y pienso que en ese aspecto hay un ambiente diferente. Aquí con la Santa Jarana hay cerca de 35 altos funcionarios despedidos por el presidente por su sola mención como implicado en actos dolosos, y el presidente ha tenido la determinación de llevárselo a encuentro, lo cual es bueno. Hay un ministerio público muy distinto a lo que eran aquellos fiscales y procuradores, algunos de los cuales están procesados hoy. Aunque pienso que el gobierno se ha quedado muy corto en algunos asuntos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, el presidente se comprometió con hacer una reforma a la institucionalidad del país y propuso 13 reformas. Muy interesante, pero cometió el fallo de poner eso a depender de lo que él y sus opositores acordaran en una mesa de discusión. Y usted sabe que cuando aquí se va a la mesa de discusión, ante los medios de comunicación principalmente, somos más actores que políticos, y entonces cada quien quiere sacar el pecho y jalar la brasa para su sardina. Jalar para lo suyo. Para lo suyo. Entonces yo pienso que el presidente debió comprometerse él con impulsar esa reforma, incluso reformas a la Constitución, reformas a la a la aplicación de la ley de referéndum, que es una cosa tan interesante, y otras reformas que hubiesen significado un paso muy importante para la democratización y la institucionalidad ulterior del país. Entonces yo pienso que por eso, así como pondero las cosas que dije anteriormente, me tomo la libertad de criticarle esos aspectos. Él no impulsó, él no tomó eso como entiendo yo. Él sabrá, pues él es el que está en el Palacio Nacional y no yo. ¿Sabrá por qué? Sabrá por qué, pero debió tomar eso él en su mano e impulsarla. Yo pienso que el país empezaría a ser otro desde que si eso se hubiese aplicado con la energía con la que él debió aplicarla. Hay asuntos... Pero aún queda tiempo. Claro, claro. Él tiene que decir para qué quiere 4 años más. ¿Qué yo voy a hacer? Eso es lo que él tiene que decir. Y entonces tratar de concitar, buscar apoyo, dependiendo de lo que él diga que va a hacer en esos 4 años a lo que él aspira a seguir. Yo creo que hay un conjunto de males contra lo que él ha estado luchando, difíciles para él. Él ha tenido muchas dificultades, el presidente, y la va a seguir teniendo porque hay flagelos tan irritantes para la población como el de la carestía, los apagones, en fin, esos son detalles, esas son tareas que la tiene él por delante. Ojalá la cumpla. Bueno, acabaron de escuchar, amigos telespectadores, El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del licenciado Rafael Chalhut Mejía. Me fascina entrevistarlo por muchísimas razones. Es un hombre que cuando tiene que llamar al pan, pan y al vino, vino, no le tiembla el pulso. Pero con elegancia. Pero con elegancia. No es un hombre dado a maltratar las imágenes públicas de los funcionarios, ni tampoco de los opositores de un gobierno.
por respeto. Y eso tal vez lo ha llevado a que tanta gente lo quiere, lo respeta y lo admira. Será pues, amigos, hasta el próximo viernes. Hercilio Veloz estuvo con ustedes.